Mi esposo me abofeteó delante de su familia, afirmando que él era el hombre de la casa. 5 minutos después, su familia lo vio hacer las maletas. El sonido de su palma contra mi mejilla resonó en el comedor, pero fue su sonrisa socarrona lo que destrozó nuestro matrimonio. 5 minutos. Eso fue todo lo que se necesitó para empaquetar 5 años de engaños en una sola maleta. Antes de comenzar, quiero tomarme un momento para agradecer a cada uno de ustedes por ser parte de este increíble viaje. Si están disfrutando de estas historias de empoderamiento, consideren suscribirse. Es completamente gratis y nos ayuda a construir esta increíble comunidad. Empecemos. Siempre supe que este día llegaría, aunque nunca imaginé que se desarrollaría durante la apreciada cena de asado dominical de su madre. La mesa estaba puesta con su porcelana más fina, regalos de boda que había exhibido con orgullo durante 40 años de su propio matrimonio sumiso. La ironía no se me escapaba. James estaba allí, 1,88 m de arrogancia privilegiada, con el pecho hinchado como un pavo real mostrando su dominio. Su padre asintió con aprobación, el mismo ligero asentimiento que había visto innumerables veces cuando su hijo seguía sus pasos de mantener a su mujer a raya. Los ojos de su madre se posaron en su plato, un comportamiento que la había visto perfeccionar durante décadas de momentos similares. «Yo soy el hombre de esta casa», declaró James, su voz con ese tono familiar de superioridad que había envenenado lentamente nuestro matrimonio. «Y es hora de que recuerdes tu lugar». El escozor en mi mejilla no era nada comparado con el fuego que ardía en mi pecho. 5 años de sumisión calculada habían llevado a este momento. 5 años documentando cada comentario controlador, cada decisión financiera, cada sutil manipulación. 5 años construyendo mi ruta de escape, ladrillo a ladrillo, mientras interpretaba el papel de la esposa perfecta y sumisa. Poco sabía el que ya había retirado la mitad de nuestros ahorros conjuntos legalmente, con pruebas documentadas de mis contribuciones. El apartamento separado había sido alquilado durante meses, amueblado gradualmente con compras en efectivo. Mi nueva oferta de trabajo estaba asegurada, comenzando la próxima semana en una firma al otro lado de la ciudad. Cada detalle había sido meticulosamente planeado, esperando solo este acto final de humillación pública para justificar su ejecución. «Tienes razón, James», dije suavemente, mi voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. «Tú eres el hombre de esta casa». Su sonrisa socarrona se amplió, la victoria brillaba en sus ojos. Su hermana, Caroline, se movió incómodamente en su silla, mientras que su hermano, Michael, de repente encontró fascinantes sus patatas asadas. La danza familiar de la negación estaba en pleno apogeo. Me levanté lentamente, colocando mi servilleta deliberadamente al lado de mi cena apenas tocada. Razón por la cual, continué, caminando hacia el armario del pasillo, deberías tener esta casa para ti solo. Los murmullos confusos alrededor de la mesa crecieron mientras sacaba la maleta prehecha que había colocado allí, esa misma mañana. El rostro de James comenzó a transformarse, la sonrisa socarrona se desvaneció en incertidumbre. «¿Qué crees que estás haciendo?», exigió, su voz subiendo con cada palabra. «Mostrándote exactamente lo que el hombre de la casa se ha ganado», respondí, llevando la maleta hasta sus pies. «Dentro, encontrarás suficiente ropa para una semana, tus artículos de aseo esenciales y copias de algunos documentos interesantes que he estado recopilando». Su padre comenzó a levantarse, pero lo silencié con una mirada que llevaba 5 años de desafío reprimido. «Quizás quieras permanecer sentado para esta parte, Richard. También te concierne a ti». De mi bolso, saqué un sobre grueso. «Esto contiene registros de cada transacción de la cuenta conjunta donde se desvió dinero a tu cuenta privada, James. Un patrón fascinante, la verdad, siempre después de que se acreditaran mis bonificaciones trimestrales. También hay documentación de los honorarios de consultoría pagados a la empresa extinta de tu padre. Evasión de impuestos creativa, debo decir». El color desapareció de los rostros de ambos hombres. Las manos de Eleanor temblaban mientras alcanzaba su vaso de agua, mientras que los ojos de Caroline se abrieron con una mezcla de horror y ¿era eso admiración? «No puedes probar nada», balbuceó James, pero su voz carecía de convicción. «En realidad, sí puedo. Mi padre no solo me enseñó a ser una buena esposa, James. Me enseñó a ser una buena contadora primero.
Esas habilidades resultaron bastante útiles mientras construía mi caso durante los últimos 3 años. El silencio en la habitación era ensordecedor. 5 años de observación cuidadosa me habían enseñado exactamente dónde clavar cada daga verbal. La fachada perfectamente mantenida de superioridad familiar se estaba resquebrajando, y a través de esas grietas, décadas de verdades reprimidas comenzaban a filtrarse. Tienes hasta mañana por la noche para retirar el resto de tus pertenencias, declaré, mi voz nunca vaciló. Después de eso, se cambiarán las cerraduras y la documentación se enviará a las autoridades pertinentes. A menos, por supuesto, que decidas hacer esto difícil. Cuando me di la vuelta para irme, la voz tranquila de Eleanor sorprendió a todos. Sara, ¿a dónde irá él? Me detuve en la puerta, permitiéndome un pequeño momento de satisfacción. Quizás pueda quedarse en la casa del hombre del que tanto aprendió. Después de todo, ¿no es para eso la familia? Lo último que escuché mientras salía fue el sonido de la madre de James comenzando a llorar. No por la desgracia de su hijo, sospechaba yo, sino por los 30 años de su propio silencio que nunca podría recuperar. A veces, la fachada perfecta necesita hacerse añicos para que emerja la verdadera fuerza. Mientras me alejaba de la casa que había sido mi prisión, me di cuenta de que la venganza no se trataba solo de desquitarse. Se trataba de reclamar el poder que siempre fue tuyo. Cuando mi coche dobló la esquina de lo que solía ser nuestro hogar, el peso de lo que acababa de suceder finalmente me golpeó. Mis manos temblaban en el volante, y me detuve a un lado. La realidad de los últimos 30 minutos se estrelló sobre mí como un maremoto. El escozor en mi mejilla se había desvanecido, la huella de su mano se sentía marcada en mi piel. No como una marca de vergüenza, sino como el catalizador final que había estado esperando. En el espejo retrovisor, podía ver el ligero enrojecimiento floreciendo donde me había golpeado. Una manifestación física de 5 años de guerra psicológica. La cena familiar había comenzado como cualquier otra reunión de domingo. Eleanor había preparado su asado característico, poniendo la mesa con la precisión de una mujer que había pasado décadas perfeccionando el arte de la representación doméstica. Había llegado temprano para ayudar, como se esperaba de la nuera obediente, viéndola preocuparse por la colocación de cada tenedor y cuchillo. James ha estado bajo mucha presión en el trabajo últimamente, había dicho mientras arreglábamos el centro de mesa floral. Los hombres cargan con cargas muy pesadas como proveedores. El mismo viejo guión. Las mismas justificaciones que probablemente había usado para el comportamiento de su propio esposo todos estos años. El punto de quiebre no había llegado con la bofetada. No, se había estado construyendo mucho antes de que su palma se encontrara con mi mejilla. Estaba en la forma en que había criticado mi elección de vino para la cena. Honestamente, Sara, después de 5 años, ¿todavía no puedes recordar que prefiero Cabernet con el asado? La ligera sacudida de cabeza de su padre. El silencio incómodo alrededor de la mesa. Estaba en cómo me había interrumpido 3 veces cuando intenté compartir noticias sobre mi reciente proyecto en el trabajo. Cariño, estoy seguro de que nadie quiere oír hablar de hojas de cálculo durante la cena, había dicho, su sonrisa condescendiente firmemente en su lugar, la misma sonrisa que había llevado momentos antes de que su mano golpeara mi rostro. La conversación había girado, como inevitablemente lo hacía, hacia los roles de hombres y mujeres en el matrimonio. Richard, el padre de James, había estado exponiendo la importancia de los valores tradicionales, su voz con el peso de alguien que creía estar compartiendo verdades universales. El problema con los matrimonios modernos, declaró, agitando su vino con autoridad, es que las mujeres han olvidado el orden natural de las cosas. Un hombre debe liderar su hogar. Yo había cometido el error de discrepar, cortésmente, por supuesto, como me habían entrenado a hacer a lo largo de los años. En realidad, creo que la asociación y el respeto mutuo. El sonido de la mano de James golpeando la mesa había atravesado la habitación como un disparo. ¿Basta? No permitiré que mi esposa contradiga a mi padre en mi propia casa. Fue entonces cuando sucedió. La bofetada que resonó en la habitación, la culminación de años de dignidad reprimida. Pero lo que siguió fue el verdadero punto de quiebre, su sonrisa socarrona. Esa expresión de autosatisfacción de un hombre que creía haber puesto finalmente a su esposa en su lugar. La forma en que su familia se congeló, no con horror por su acción, sino con anticipación a mi esperada sumisión.
Todos esperaban lágrimas. Esperaban disculpas. Esperaban el mismo patrón que habían presenciado y perpetuado durante generaciones. La mujer inclinando la cabeza, aceptando su corrección. Quizás incluso disculpándose por provocar la acción de su esposo. En cambio, obtuvieron 5 minutos que destrozarían su jerarquía cuidadosamente construida. Ahora, sentada en mi coche a la vuelta de la esquina, saqué mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Caroline, la hermana de James. Un mensaje de texto: no tenía idea de que estabas pasando por esto. ¿Necesitas algo? Mis manos habían dejado de temblar. En su lugar, una calma firme se había apoderado de mí, el tipo de calma que viene con la certeza absoluta. Pensé en el rostro de Eleanor mientras salía, la creciente comprensión en sus ojos. Quizás, solo quizás, había roto más que solo mis propias cadenas esta noche. El punto de quiebre no fue solo por la bofetada o la sonrisa socarrona o incluso los años de sutil degradación. Fue por el momento en que elegí transformar el dolor en poder, la humillación en acción y el silencio en fuerza. Arranqué mi coche de nuevo, en dirección a mi nuevo apartamento. En el maletero estaban los elementos esenciales que había estado moviendo gradualmente durante los últimos meses. Documentos importantes, fotos irreemplazables, las joyas de mi abuela. Todo lo demás era reemplazable. Todo lo demás eran solo accesorios en la obra que había estado interpretando. Mientras las luces de la calle pasaban rápidamente por mi ventana, toqué mi mejilla una última vez. El escozor se había desvanecido por completo, pero su impacto reverberaría en todas nuestras vidas para siempre. A veces, se necesita un punto de quiebre para darte cuenta de que nunca estuviste realmente rota, solo doblada en una forma que no te correspondía mantener. Las próximas horas serían cruciales. Conocí a James lo suficientemente bien como para predecir sus reacciones, primero incredulidad, luego ira, luego intentos desesperados por recuperar el control. Pero había terminado de ser la actriz de reparto en su actuación de masculinidad. El punto de quiebre había destrozado más que solo nuestro matrimonio. Había destrozado el fundamento mismo de su autoridad percibida. Y mientras entraba en el estacionamiento de mi nuevo edificio, me permití una pequeña sonrisa. El verdadero espectáculo apenas comenzaba. Mientras insertaba la llave en la puerta de mi nuevo apartamento, los recuerdos de la meticulosa planificación de los últimos 3 años inundaron mi mente. Esto no era solo un plan de escape. Era una elaborada partida de ajedrez donde cada movimiento había sido calculado, cada sacrificio medido y cada pieza posicionada con precisión quirúrgica. Entré en el espacio modestamente amueblado, tan diferente de la opulenta casa que acababa de dejar. Los muebles aquí eran todos míos, comprados pieza por pieza con dinero en efectivo retirado en pequeñas cantidades durante meses. Cada artículo representaba un paso hacia la libertad. Un acto silencioso de rebelión contra el control de James sobre nuestras finanzas. Al abrir mi portátil, accedí a la cuenta de correo electrónico secreta que había creado años atrás. Dentro había carpetas de pruebas, cada una meticulosamente organizada y con copias de seguridad en múltiples nubes seguras. Hice clic en ellas ahora, recordando cómo cada pieza se había unido. Año 1, las primeras señales fueron sutiles. La insistencia de James en decisiones financieras conjuntas que en realidad eran solo suyas. La forma en que el dinero desaparecía de nuestras cuentas hacia sus inversiones privadas. Empecé a documentar todo entonces, creando hojas de cálculo, rastreando cada transacción sospechosa, cada manipulación financiera. Ser contadora tenía sus ventajas. Sabía exactamente dónde buscar y qué registrar. Mis dedos trazaron una carpeta particular etiquetada como finanzas familiares. Dentro había registros del esquema de lavado de dinero entre James y su padre, honorarios de consultoría pagados a una empresa extinta, evasión fiscal cuidadosamente disfrazada de pérdidas comerciales. Descubrí esto por pura casualidad mientras organizaba nuestras declaraciones de impuestos, pero se había convertido en la piedra angular de mi ventaja. Año 2, comenzó la documentación psicológica. Había comenzado a guardar grabaciones de audio de nuestras conversaciones, particularmente cuando él había bebido demasiado y su máscara se deslizaba. El abuso verbal, el gaslighting, todo cuidadosamente fechado y archivado. También había vídeos, reuniones familiares aparentemente inocentes donde su comportamiento controlador se mostraba plenamente, aunque lo suficientemente sutil como para que la mayoría no lo notara a menos que supieran qué buscar.
Abrí otra carpeta que contenía correos electrónicos de mi terapeuta, documentando sesiones en las que discutí el abuso emocional. Ella fue fundamental para ayudarme a mantener mi cordura mientras construía mi caso, enseñándome técnicas para parecer dócil mientras fortalecía secretamente mi resolución. Año 3. Comenzaron los preparativos físicos. Empecé a guardar dinero en efectivo a escondidas, nunca más de lo que se notaría que faltaba en nuestras cuentas. Abrí una cuenta bancaria separada, usando la dirección de mi oficina para la correspondencia. Cada bonificación que había ganado se había dividido, la mitad iba a nuestra cuenta conjunta como se esperaba. La otra mitad se desviaba en secreto a mi fondo de escape. Hice clic en fotos de los moretones, no por abuso físico, sino por accidentes que ocurrían cuando James estaba enojado. Una puerta empujada aquí, un brazo agarrado allá, todo fotografiado, fechado y atestiguado por mi médico, construyendo un patrón que no podía ser descartado como coincidencia. La carpeta más crucial contenía las grabaciones de las confesiones de su padre en estado de ebriedad en las reuniones familiares. Richard, tan orgulloso de su perspicacia para los negocios, no tenía idea de que sus alardes sobre estrategias fiscales estaban siendo cuidadosamente documentados. La grabación de la Navidad pasada era particularmente condenatoria. Su explicación detallada de cómo le enseñó a James a gestionar las cuentas de la empresa sería especialmente interesante para el IRS. Levantándome de mi portátil, fui a la cocina y me serví una copa de vino, no el Cabernet preferido de James, sino mi Pinot Noir favorito que nunca me habían permitido comprar. La ironía no se me escapaba de que mientras James pensaba que estaba controlando cada aspecto de nuestras vidas, yo había estado construyendo silenciosamente un arsenal que podría destruirlo. Mi teléfono vibró de nuevo, más mensajes de su familia. Abrí el texto de Caroline. Mamá está histérica. Papá está amenazando con acciones legales. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Sonreí, recordando la expresión en el rostro de Richard cuando mencioné esos honorarios de consultoría. Él sabía, también como yo, que una acción legal solo expondría sus fechorías financieras cuidadosamente ocultas. Sus amenazas eran tan vacías como su superioridad moral. Abriendo mi diario, el verdadero, no el señuelo que había dejado para que James lo encontrara, comencé a escribir sobre los eventos de hoy. Este diario, junto con sus predecesores, documentaba cada paso de mi preparación, cada momento de claridad que había llevado a la confrontación de esta noche. No eran solo entradas de diario, eran un testimonio de años de resistencia silenciosa. El reloj marcó la medianoche, y me di cuenta de que había estado sentada allí durante horas, rodeada de la evidencia de mi venganza paciente. Mañana, James probablemente intentaría acceder a nuestras cuentas conjuntas, solo para descubrir que ya había retirado mi parte legal. Llamaría a su abogado, solo para darse cuenta de que cualquier acción legal desencadenaría la liberación de documentos que no podía permitirse que se expusieran. Cerré mi portátil y fui a la ventana, mirando las luces de la ciudad. 3 años de preparación habían culminado en 5 minutos de ejecución perfecta. 3 años interpretando a la esposa sumisa mientras construía el caso que finalmente me liberaría. La parte más difícil no había sido reunir las pruebas o establecer el plan de escape. La parte más difícil había sido mantener la fachada, sonreír en las cenas familiares mientras grababa sus conversaciones incriminatorias, interpretar a la esposa obediente mientras documentaba cada transacción financiera, fingir no ver las sutiles señales de advertencia mientras las fotografiaba y fechaba todas. Pero la paciencia, como dicen, es una virtud. Y la venganza, cuando se sirve fría después de años de cuidadosa preparación, sabe mucho más dulce por la espera. La mañana después de mi escape trajo exactamente lo que había anticipado, caos. A las 7 de la mañana, mi teléfono estaba inundado de mensajes, llamadas perdidas y correos de voz, cada uno más desesperado que el anterior. Los vi llegar mientras tomaba mi café matutino, sintiéndome extrañamente distante de la tormenta que había desatado. Sara, estás siendo irracional. Vuelve a casa y podemos discutir esto como adultos. James, 6:15 de la mañana. ¿Tienes idea de lo que le estás haciendo a esta familia? Richard, 6:45 de la mañana. Por favor, cariño, no hagamos esto más grande de lo que necesita ser. Eleanor, 7 de la mañana. La respuesta calculada que había preparado ya estaba en marcha. Mi abogada, Patricia Chin,
Había sido informada hace meses y estaba lista. Exactamente a las 8 de la mañana, como estaba planeado, comenzó a enviar una serie de correos electrónicos cuidadosamente redactados. El primero fue para el bufete de abogados de James, detallando las discrepancias financieras que había descubierto. El segundo, para los socios comerciales de su padre, insinuando irregularidades en sus acuerdos de consultoría. Repasé la escena de ayer en mi mente, esos cruciales 5 minutos después de la bofetada. La forma en que había mantenido una compostura perfecta mientras recuperaba su maleta hecha, la precisión con la que había presentado las pruebas, la forma calculada en que había revelado lo suficiente para mostrarles que tenía todas las cartas sin exponer, todas mis cartas. El timbre sonó a las 9 de la mañana. A través de la mirilla, vi a James, su apariencia desaliñada, tan diferente de su fachada pulida habitual. Su corbata estaba torcida, su cabello despeinado. El hombre que siempre había insistido en una presentación perfecta se estaba desmoronando, tal como lo había predicho. Sara, llamó a través de la puerta. Esto es ridículo. Abre la puerta. Presioné grabar en mi teléfono, otro hábito nacido de años de preparación. James, aléjate de la puerta. Cualquier intento de entrada forzada será reportado a las autoridades. No puedes hacerme esto. Soy tu esposo. ¿El hombre que me abofeteó delante de su familia? ¿Ese esposo? Mi voz se mantuvo firme, controlada. Las cámaras de seguridad de este edificio están grabando todo, James. Tú eliges cómo quieres que esto se vea en el proceso de divorcio. Lo oí golpear la pared, otra respuesta predecible. James siempre había recurrido a demostraciones de agresión física cuando se sentía impotente. La diferencia era que, esta vez, solo fortalecería mi caso. Mi teléfono vibró con un texto de Caroline. Está en tu apartamento. Papá está furioso. Acaba de recibir una llamada de su cliente más grande haciendo preguntas sobre los honorarios de consultoría. Todo estaba encajando. Las fichas de dominó que había dispuesto cuidadosamente durante años estaban cayendo exactamente como lo había planeado. La exhibición desesperada de James en mi puerta, los clientes de Richard haciendo preguntas, las llamadas frenéticas de Eleanor, todo demostraba que mi respuesta calculada estaba dando en el blanco con precisión. A través de la puerta, podía oír la respiración de James, pesada por la frustración. Las contraseñas han sido cambiadas, dijo, su voz bajando a un susurro amenazante. No puedes acceder a ninguna de nuestras cuentas. Me permití una pequeña sonrisa. Revisa tu correo electrónico, James. Tu padre también podría querer verlo. Mi abogada acababa de enviar la documentación que mostraba los nuevos arreglos de cuentas. Cada cuenta conjunta había sido dividida legalmente, con mi parte transferida minutos antes de que me fuera de la casa ayer. El esquema apenas velado de evasión fiscal entre padre e hijo estaba expuesto con detalles claros e irrefutables. No tenías derecho, gritó, su voz quebrándose. Tenía todo el derecho. Así como tú tenías el derecho de ser el hombre de la casa, ¿recuerdas? El guardia de seguridad al que había alertado antes apareció al final del pasillo. ¿Hay algún problema aquí, señora? El señor Crawford ya se iba, respondí, lo suficientemente alto para que James escuchara la advertencia en mi voz. Escuché sus pasos retirarse, seguidos por el sonido del ascensor. A través de mi aplicación de seguridad, lo vi salir furioso del edificio, marcando números en su teléfono, presumiblemente llamando a su padre. En cuestión de minutos, mi teléfono se iluminó con una llamada de Richard. La dejé ir al buzón de voz, luego la reproduje en altavoz. Sara, escúchame. Sea lo que sea que creas que estás haciendo, estás cometiendo un terrible error. Esta familia tiene conexiones que no puedes imaginar. Una palabra mía. Envié un texto en respuesta. Una palabra mía al IRS, Richard. Tú eliges. La respuesta calculada no se trataba solo de las pruebas que había reunido o el momento de mi escape. Se trataba de comprender sus patrones psicológicos, predecir sus reacciones y tener contramedidas preparadas para cada una. Cada amenaza que pudieran hacer ya había sido anticipada y neutralizada. Abrí mi portátil y envié el correo electrónico final de mi respuesta calculada a Eleanor. Adjunté fotos que abarcaban nuestro matrimonio, cada cena familiar en la que James me había menospreciado,
cada festividad en la que Richard había sermoneado sobre el lugar de una mujer, cada momento en el que ella se había sentado en complicidad silenciosa. La foto final era de ayer, mi mejilla aún roja por la bofetada de James. A veces, escribí, lo más fuerte que una mujer puede hacer es dejar de aceptar lo que se le enseña a soportar. Al cerrar mi portátil, me di cuenta de que estos 5 minutos de respuesta calculada habían logrado lo que 5 años de sumisión silenciosa nunca pudieron. Al mostrarles exactamente en quién me había convertido mientras pensaban que me estaban quebrando, había destrozado no solo su control, sino toda su visión del mundo. El verdadero poder no residía en las pruebas que había reunido ni en las amenazas que podía hacer. Residía en el momento en que se dieron cuenta de que la esposa sumisa que creían haber creado había estado orquestando su caída todo el tiempo. Esa primera noche de verdadera libertad fue surrealista. A medida que la adrenalina de las confrontaciones del día finalmente se desvanecía, me encontré de pie en mi nuevo dormitorio, rodeada de las piezas cuidadosamente seleccionadas de mi nueva vida. El silencio era diferente aquí, no el silencio sofocante de andar con pies de plomo, sino la tranquilidad pacífica de la soberanía. Mi teléfono finalmente había dejado de vibrar constantemente. El último mensaje que había recibido era de Eleanor, un simple entiendo, en respuesta a mi correo electrónico. El peso implícito de esas 2 palabras flotaba en el espacio digital entre nosotras. Quizás ella vio su propio potencial no realizado en mis acciones, los caminos no tomados en su propia vida. Los monos voladores comenzaron su asalto a la mañana siguiente. Primero vinieron los amigos en común. Sus mensajes una mezcla cuidadosamente orquestada de preocupación y manipulación para hacerme sentir culpable. James está devastado, Sarah. ¿No podrías haber manejado esto de otra manera? Piensa en su carrera, esto podría arruinarlo. Todas las parejas tienen momentos difíciles. Estás tirando por la borda años de matrimonio por un error. También me había preparado para esto. Cada mensaje recibió la misma respuesta, una foto de mi mejilla amoratada, seguida de, ¿le darías este consejo a tu hija? El silencio que siguió fue revelador. Luego vino la presión familiar. Los primos, tías, tíos de James, personas que habían sonreído benignamente ante su comportamiento controlador durante años, de repente tenían opiniones muy firmes sobre mis acciones vengativas. Sus mensajes iban desde la manipulación emocional hasta las amenazas directas. Pero también sucedió algo inesperado. El apoyo surgió de rincones inesperados. Caroline, la hermana de James, apareció en mi apartamento con una botella de vino y lágrimas en los ojos. Lo he visto convertirse en nuestro padre durante años, confesó mientras nos sentábamos en mi nuevo sofá. Debería haber dicho algo, hecho algo. Estás haciendo algo ahora, respondí, sirviéndole otra copa. Mi teléfono se iluminó con un texto de Michael, el hermano de James. La familia está en caos. Los abogados de papá están trabajando horas extras. Pero quiero que sepas que hiciste lo correcto. Algunas cosas necesitan romperse para ser reconstruidas. La aliada más sorprendente surgió en la forma de la joven sobrina de James, Emma. A los 16 años, había iniciado un chat grupal con sus primas, compartiendo la documentación que había guardado del comportamiento de James como una lista de verificación de señales de alerta. La tía Sarah nos mostró que no tenemos que aceptar esto como normal, había escrito. La idea de que estas jóvenes aprendieran a reconocer las señales de alerta temprano me llenó de un orgullo feroz. Construir un nuevo sistema de apoyo significaba ser vulnerable de maneras que había olvidado cómo ser. Me puse en contacto con viejos amigos que se habían alejado durante mi matrimonio, esperando rechazo pero encontrando brazos abiertos en su lugar. Hemos estado esperando que volvieras a nosotras, dijo mi compañera de cuarto de la universidad, Lisa, durante nuestro primer almuerzo de reencuentro. Sabíamos que la Sarah que amábamos todavía estaba ahí dentro en alguna parte. Mi terapeuta, la doctora Martínez, me ayudó a navegar el paisaje emocional de la libertad. Estás experimentando algo único, explicó durante nuestra sesión. La mayoría de los sobrevivientes de abuso luchan con las secuelas del escape. Tú estás lidiando con las secuelas de una liberación perfectamente ejecutada. Las emociones son diferentes, pero aún necesitan ser procesadas. Tenía razón. Había culpa, no por irme, sino por tener éxito donde tantos otros no podían. Había miedo, ya no de James,
sino de los efectos dominó que mis acciones tendrían a través de generaciones de su familia. Y había duelo, no por el matrimonio que había perdido, sino por los años que había pasado planeando en lugar de vivir. El trabajo se convirtió en mi santuario. Ya había sentado las bases para el éxito allí, destacando silenciosamente mientras mantenía la fachada de la esposa corporativa desinteresada. Ahora, liberada del requisito de minimizar mis logros, me lancé a los proyectos con renovado vigor. Mi jefa, Sarah Chin, me llamó a su oficina una semana después de que todo sucediera. Siempre supe que te estabas conteniendo, dijo, deslizando una carpeta sobre su escritorio. Tenemos una vacante para jefe de departamento. La entrevista es tuya si la quieres. El puesto significaría un aumento salarial significativo, y lo que es más importante, la oportunidad de ser mentora de otras mujeres en la firma. La ironía no se me escapaba. Mientras la carrera de James implosionaba bajo el peso de las fechorías financieras expuestas, la mía se disparaba. Cada día traía nuevos desafíos pero también nuevas victorias. Aprendí a dormir en medio de la cama, a elegir restaurantes basándome únicamente en mis preferencias, a reír sin comprobar si mi alegría era apropiada para la situación. Pequeñas libertades que se sentían enormes después de años de restricción. El cambio más profundo estaba en mi reflejo. La mujer en el espejo se paraba más erguida, sonreía más libremente. Me devolvía la mirada con ojos claros que ya no llevaban la sombra del cálculo constante. Ya no estaba solo sobreviviendo, estaba floreciendo. Una noche, unas 2 semanas después de mi escape, recibí un correo electrónico inesperado de Eleanor. Hoy presenté la demanda de divorcio. Richard aún no lo sabe. Gracias por mostrarme que nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Te reunirías conmigo para tomar un café? Mientras respondía, aceptando su invitación, me di cuenta de que las secuelas de mi venganza calculada habían evolucionado hacia algo más significativo que el castigo. Se había convertido en un faro, iluminando caminos hacia la libertad para otros atrapados en los mismos patrones. La mujer que había sido abofeteada en una cena familiar había desaparecido. En su lugar se encontraba alguien más fuerte, no por la venganza que había ejecutado, sino por la libertad que había reclamado. Las secuelas no se trataban solo de sobrevivir a la explosión que había creado, se trataba de construir algo hermoso desde las cenizas. La cafetería donde me encontré con Eleanor era territorio neutral, lejos de nuestros lugares habituales. Se veía más pequeña, de alguna manera, sin la presencia dominante de Richard a su lado. Sus manos temblaban ligeramente mientras revolvía su café con leche, el anillo de diamantes que había usado durante 40 años notablemente ausente. Richard recibió los papeles del divorcio esta mañana, dijo en voz baja. Se los arrojó a su abogado y exigió que se luchara contra ellos, tal como hizo James con los tuyos. Las repercusiones sociales habían comenzado, extendiéndose por nuestros círculos como la pólvora. La imagen cuidadosamente construida del exitoso dúo de negocios de padre e hijo se estaba desmoronando. Su membresía en el club de campo había sido suspendida silenciosamente en espera de investigaciones sobre sus tratos financieros. Antiguos amigos de repente no podían recordar sus números de teléfono. El comité de la Liga de Damas llamó, continuó Eleanor, con un toque de diversión amarga en su voz. Pensaron que era mejor si me retiraba de la organización de la gala benéfica anual. 40 años de arreglos de mesa perfectos, y ahora soy un lastre. La verdad estaba desentrañando su tejido social, hilo por hilo. El bufete de abogados de James lo había puesto en licencia indefinida mientras realizaban su propia investigación sobre las irregularidades financieras que yo había expuesto. Los socios comerciales de su padre habían solicitado una auditoría externa. Su reino cuidadosamente construido se estaba derrumbando bajo el peso de las mentiras expuestas. Caroline me llamó más tarde ese día, su voz emocionada. Sara, no creerás lo que pasó hoy en la oficina de papá. El FBI apareció con órdenes judiciales, algo sobre honorarios de consultoría sospechosos y evasión de impuestos. La esposa de Michael lo publicó todo en Facebook antes de que alguien pudiera detenerla. Las redes sociales se habían convertido en el campo de batalla donde las reputaciones vivían y morían. Capturas de pantalla de los mensajes amenazantes de James hacia mí circularon entre nuestros amigos en común. Sus novias anteriores comenzaron a compartir sus propias historias de comportamiento controlador.
La imagen perfectamente cuidada que él había mantenido estaba siendo destrozada por el poder colectivo de las experiencias compartidas. El círculo del club de campo, esos pilares de la sociedad que hicieron la vista gorda al comportamiento de James durante años, ahora estaban enfrentando su propio ajuste de cuentas. Esposas que me habían visto sufrir en silencio se veían obligadas a confrontar su complicidad. Esposos que habían admirado los valores tradicionales de James estaban descubriendo que sus esposas estaban abriendo cuentas bancarias separadas. Margaret Wilson me llamó hoy, le dije a mi terapeuta durante nuestra sesión. ¿La recuerdas? La que me dijo que tenía suerte de tener un esposo de voluntad tan fuerte. Quería saber si mi abogada se reuniría con su hija. El efecto dominó era innegable. Las mujeres jóvenes de nuestro círculo social estaban escudriñando sus relaciones con nuevos ojos. Los hombres encontraban su misoginia casual desafiada donde antes había sido aceptada. Las cómodas suposiciones sobre los roles de género que habían amortiguado nuestro entorno social estaban siendo despojadas. Los intentos de James por mantener el control se volvieron cada vez más desesperados. Aparecía en eventos sociales sin ser invitado, tratando de contar su versión de la historia, pero las pruebas que había reunido hablaban más fuerte que sus protestas. La grabación de él presumiendo de ocultar activos a mujercitas que no entienden de negocios, fue particularmente dañina cuando se reprodujo en una reunión de socios. La reputación de Richard se desmoronó aún más rápido. Su red de viejos amigos, una vez tan poderosa, demostró ser sorprendentemente frágil cuando se enfrentó a una investigación federal. Antiguos socios comerciales no podían distanciarse lo suficientemente rápido. El hombre que se había enorgullecido de ser un pilar de la comunidad estaba viendo cómo esa comunidad le daba la espalda. El círculo social de Eleanor se dividió drásticamente. Algunas amigas, atrapadas ellas mismas en matrimonios similares, se unieron a ella con una ferocidad inesperada. Otras, interesadas en mantener el status quo, la trataban como si fuera contagiosa. El club de lectura de mujeres que había organizado durante 20 años de repente encontró un nuevo lugar. Pero la transformación más fascinante estaba ocurriendo en línea. Un grupo de apoyo de mujeres local había recogido mi historia, anonimizando los detalles pero compartiendo las estrategias que había utilizado para documentar el abuso y planificar mi escape. Mi enfoque metódico para liberarme se convirtió en un modelo para otros. «Has iniciado algo», me dijo Caroline durante la cena. El anuncio de divorcio de mamá le dio valor a su amiga Patricia. Dejó a David la semana pasada. Tomó todo lo que había aprendido de tu ejemplo, documentó todo, lo planeó todo. Simplemente se fue un día mientras él estaba en el trabajo. La tormenta en las redes sociales alcanzó su punto máximo cuando James cometió su último error. Borracho y enojado, publicó una larga diatriba sobre esposas ingratas y valores familiares en LinkedIn, de todos los lugares. Por la mañana, su bufete de abogados ya había visto suficiente. El aviso de despido citaba comportamiento impropio de los valores de la empresa. La respuesta de su padre fue igualmente autodestructiva. Los intentos de Richard de salir de la situación a base de amenazas solo cavaron el hoyo más profundo. Sus compañeros de golf, una vez tan impresionados por su perspicacia para los negocios, ahora evitaban el contacto visual en los pasillos. El emperador estaba desnudo, y todos finalmente podían admitir que lo habían visto todo el tiempo. El momento más poderoso llegó durante un evento de caridad al que asistí con mi nuevo título de jefa de departamento. Eleanor estaba allí, su primera aparición pública desde que solicitó el divorcio. Los susurros la siguieron hasta que llegó a mi mesa. Sin dudarlo, me levanté y la abracé, lo suficientemente fuerte para que todos oyeran. Te guardé un asiento aquí, a mi lado. El mensaje era claro. El viejo orden social, construido sobre verdades reprimidas y silencio forzado, se estaba desmoronando. En su lugar, algo nuevo estaba emergiendo, una comunidad de mujeres que habían encontrado sus voces, hombres que elegían ser aliados en lugar de opresores, y una conciencia social que ya no podía comprarse con donaciones caritativas y membresías en clubes de campo. Así como la primavera floreció en la ciudad, también lo hizo mi nueva vida. Habían pasado 6 meses desde aquella fatídica cena de domingo, y la mujer que se había alejado de su matrimonio se había transformado en alguien que ni siquiera ella reconocía. Del todo, más fuerte, más vibrante, sin límites por las restricciones de las expectativas de los demás. Mi ascenso a jefa de departamento vino con una oficina con vistas al horizonte de la ciudad.
La vista me recordaba a diario lo lejos que había resurgido de las cenizas de mi vida anterior. Las paredes, antes desnudas, ahora exhibían mis certificaciones y premios profesionales, logros que antes me había visto obligada a minimizar para no eclipsar el ego de James. Has revolucionado completamente el departamento, comentó Sarah Chin, mi jefa, durante nuestra revisión trimestral. El programa de mentoría que iniciaste para contadoras jóvenes es exactamente lo que necesitábamos. La junta directiva está impresionada. El programa había sido mi proyecto personal, nacido de mi propia experiencia. Reconocer el abuso financiero se convirtió en un módulo de capacitación obligatorio, enseñando a jóvenes profesionales a detectar las señales de alerta que yo había aprendido a documentar. La respuesta fue abrumadora. 3 empleadas ya habían dejado relaciones abusivas después de asistir a las sesiones. La terapia con la doctora Martínez pasó de la gestión de crisis al crecimiento personal. Ya no estás solo sobreviviendo, observó durante una sesión. Estás prosperando. Hablemos de lo que eso significa para tu futuro. ¿Futuro? La palabra ya no cargaba con el peso del pavor que una vez tuvo. Mi calendario se llenó de actividades que me habían sido negadas durante mi matrimonio, clases de arte, baile de salsa, viajes de fin de semana con amigos redescubiertos. Cada nueva experiencia se sentía como reclamar una parte de mí que había estado encerrada. La curación no fue solo profesional y emocional, también fue física. Mi cuerpo comenzó a recordar sus propios ritmos, libre de la tensión constante de anticipar críticas. Comencé a tomar clases de yoga, sintiendo mi columna enderezarse y fortalecerse con cada sesión. La mujer en mi espejo se paraba más alta, sonreía más libremente. Se comportaba con una confianza que venía de adentro en lugar de buscar validación externa. La transformación de Eleanor fue paralela a la mía. Después de que su divorcio finalizara, se inscribió en cursos universitarios comunitarios, cumpliendo un sueño que Richard había descartado décadas atrás. Nos reuníamos semanalmente para tomar café, compartiendo pequeñas victorias y apoyándonos mutuamente en los días difíciles. Encontré mis viejos materiales de arte en el ático, me dijo una tarde, con los ojos brillantes de emoción. Richard odiaba mi pintura, decía que era una pérdida de tiempo. Voy a convertir su estudio en mi estudio. El ave fénix resurgiendo no se trataba solo de logros personales. Se trataba de ayudar a otros a extender sus alas también. Comencé a dar charlas en refugios para mujeres, compartiendo mi historia y los pasos prácticos que había tomado para escapar. Mi proceso de documentación metódica se convirtió en un modelo, compartido a través de redes de apoyo y grupos de defensa. Caroline se unió a mí en estas sesiones, añadiendo su perspectiva como alguien que había crecido en un hogar de mujeres controladas. Juntas, desarrollamos un taller llamado Rompiendo el Ciclo, ayudando a otros a reconocer y responder a patrones de abuso financiero y emocional. ¿Sabes qué es irónico?, dijo Caroline después de una sesión particularmente poderosa. James y papá siempre predicaban sobre el legado familiar. Este es nuestro verdadero legado, ayudar a otras mujeres a encontrar su fuerza. El crecimiento personal se extendió a mis relaciones con los hombres. Salir con alguien parecía un concepto extraño después de años de matrimonio controlado, pero lentamente, comencé a confiar en mi juicio de nuevo. Aprendí a reconocer el respeto genuino, a apreciar a los hombres que celebraban en lugar de reprimir mi éxito. Mi primera cita después del divorcio fue con un colega de otra firma, un hombre tranquilo y reflexivo que escuchaba más de lo que hablaba. Cuando preguntó sobre mis metas profesionales y realmente esperó la respuesta, me di cuenta de lo bajas que habían estado mis expectativas antes. El crecimiento más inesperado vino al perdonarme a mí misma. No por irme, nunca dudé de esa decisión, sino por los años que pasé planeando en lugar de vivir. La doctora Martínez me ayudó a ver esos años de manera diferente. Esos no fueron años perdidos, explicó. Fueron tu fase de capullo. Cada momento de planificación, cada documento que conservaste, cada pequeño acto de resistencia secreta, esos fueron los hilos que usaste para tejer tus alas. La prueba definitiva de mi crecimiento llegó cuando James hizo un último intento de reconciliación. Apareció en mi oficina, humillado por su vida reducida y su reputación empañada. El viejo James habría exigido, amenazado, controlado. Esta versión preguntó, casi cortésmente, si podíamos hablar. He cambiado, afirmó, sentado frente a mi escritorio. Terapia, manejo de la ira.
No soy el mismo hombre que ese día en la cena. Lo estudié con calma, notando el traje de diseñador que ya no le quedaba del todo bien, el ligero temblor en sus manos. El hombre que una vez había parecido tan poderoso ahora se veía pequeño en mi oficina profesionalmente equipada, rodeado de pruebas de mi éxito. Creo que has cambiado, respondí, mi voz firme. Pero yo también. Y esta versión de mí merece más que una versión mejorada de ti. Mientras la seguridad lo escoltaba fuera, sentí que las últimas piezas de mi antiguo yo se desprendían. El fénix no regresa a las cenizas de las que resurgió. Vuela hacia adelante, más fuerte por haber sobrevivido a las llamas. Esa noche, de pie en la oficina de mi casa, finalmente quité la última foto de mi matrimonio. En su lugar, colgué una pintura que Eleanor había creado, un fénix en vuelo, con las alas extendidas contra un cielo de amanecer. Debajo, ella había escrito, gracias por enseñarme a resurgir. Un año después, el mismo día de aquella fatídica cena de domingo, me encontraba en el podio de la Conferencia Nacional para el Empoderamiento Financiero, preparándome para dar el discurso principal. La ironía no se me escapaba. Mi experiencia en documentar el abuso financiero se había transformado de una estrategia de supervivencia en un reconocimiento profesional. Nuestra próxima oradora, anunció el presentador, ha revolucionado la forma en que entendemos y combatimos el abuso financiero en las relaciones. Por favor, den la bienvenida a Sarah Michey, autora de Libros de cuentas silenciosos, liberándose del control financiero. Mi libro, nacido de la documentación detallada de mi propia experiencia, se había convertido en un éxito de ventas en las categorías de negocios y autoayuda. Cada capítulo era una guía cuidadosamente elaborada, enseñando a otros a reconocer y escapar de los patrones que yo había aprendido a documentar. Solo el adelanto fue más de lo que había sido el salario anual de James. La dulce venganza no estaba en el éxito en sí, estaba en la completa inversión de poder. James, que ahora trabajaba en un pequeño bufete de abogados suburbano, había intentado evitar la publicación del libro. Su carta de cese y desistimiento estaba enmarcada en la oficina de mi casa, un recordatorio de lo lejos que había llegado desde la mujer que una vez habría cedido a tales amenazas. Durante la sesión de preguntas y respuestas después de mi discurso, un rostro familiar apareció en el micrófono. Eleanor, elegantemente vestida con una bata de artista salpicada de pintura, se mantuvo erguida mientras se dirigía a la multitud. Como alguien que vivió 40 años en la oscuridad financiera, comenzó, su voz clara y fuerte. ¿Cómo ayudamos a las mujeres a reconocer su valor antes de que les lleve décadas liberarse? La audiencia no sabía que era mi ex-suegra. No sabían que su galería de arte, que exhibía obras de sobrevivientes de violencia doméstica, acababa de recibir una importante subvención. No sabían que los intentos de reconciliación de Richard habían sido recibidos con órdenes de restricción y humillación pública. Mi respuesta fue simple. Lideramos con el ejemplo. Les mostramos que el éxito no se mide por el tamaño de la cuenta bancaria de su esposo, sino por la fuerza de su propia resolución. La venganza se hizo más dulce con cada pequeña victoria. La nueva novia de James, habiéndolo buscado en Google antes de su tercera cita, encontró mi charla TEDx sobre reconocer comportamientos controladores. Terminó las cosas de inmediato. La membresía de Richard en el club de campo fue revocada permanentemente cuando se hizo pública la magnitud de sus fraudes financieros. Pero la venganza más dulce llegó en formas inesperadas. El refugio para mujeres donde era voluntaria nombró un programa de alfabetización financiera en mi honor. Antiguos clientes del bufete de abogados de James comenzaron a buscar mis servicios de consultoría para detectar activos ocultos en divorcios. Mi metodología para documentar el abuso se convirtió en parte de la capacitación estándar para consejeros de violencia doméstica. Caroline llamó una noche con noticias que me hicieron reír a carcajadas. Papá intentó unirse al nuevo club de golf en Westbrook, informó. Lo buscaron en Google, y de repente su membresía estaba llena. Pero ¿adivina qué? Acaban de invitar a mamá a exhibir su obra de arte en su salón principal. El periódico local publicó un reportaje sobre la transformación de Eleanor de esposa de club de campo a célebre artista y defensora. Las fotos la mostraban en su estudio, rodeada de poderosas pinturas de mujeres liberándose de diversas ataduras. El periodista señaló que su ex esposo se negó a comentar para la historia. James hizo un último intento de reafirmar el control.
Apareció en una firma de libros, esperando en la fila como cualquier otro asistente. Cuando llegó a mi mesa, colocó la foto de mi boda ante mí en lugar de mi libro. ¿Recuerdas cuando eras feliz?, preguntó, lo suficientemente alto para que los admiradores cercanos lo oyeran. ¿Antes de que te convirtieras en esto? Tomé la foto, estudiándola brevemente. La sonrisa en el rostro de mi yo pasado era perfecta, practicada, hueca. Mirando a James, vi lo que no había logrado ver en aquel entonces. Un hombre pequeño desesperado por sentirse grande. ¿Te gustaría que te firmara esto también?, pregunté amablemente, destapando mi bolígrafo. Para James. Gracias por enseñarme que vivir bien es la mejor venganza. ¿Le pongo la fecha? Los susurros y las cámaras de los teléfonos a nuestro alrededor me dijeron que este encuentro pronto sería viral. James se retiró, dejando la foto atrás. La agregué a mis materiales de presentación, una ayuda visual para reconocer la diferencia entre una sonrisa genuina y una máscara de supervivencia. La venganza definitiva no estuvo en la caída de James ni en la desgracia de Richard. Ni siquiera en mi propio éxito. Estuvo en el efecto dominó de empoderamiento que se extendió por nuestros círculos sociales. Las mujeres jóvenes que una vez habían admirado mi matrimonio perfecto ahora asistían a mis talleres sobre independencia financiera. Los hombres que habían emulado el comportamiento controlador de James se encontraron de repente solteros. Al final de mi discurso principal, compartí una nueva iniciativa, una fundación que otorga subvenciones para ayudar a las mujeres a escapar del abuso financiero. El primer beneficiario sería anunciado el próximo mes en una gala organizada en el mismo club de campo donde James una vez había dominado. El éxito, le dije a la audiencia, no se trata de desquitarse. Se trata de liberarse y luego mantener la puerta abierta para que otros la sigan. Mientras dejaba el escenario ante una ovación de pie, mi teléfono vibró con un texto de Eleanor. Acabo de vender mi serie de retratos, hombres que serían reyes. ¿Adivina quién compró la pieza central? El antiguo bufete de abogados de James. La van a colgar en su vestíbulo como un compromiso con sus nuevos estándares éticos. Sonreí, recordando la pintura central de esa serie, un hombre en un trono de papel moneda, su corona resbalando, mientras mujeres en trajes de negocios pasaban a su lado, sus sombras proyectándose más largas que su figura. A veces, la venganza más dulce es simplemente convertirte en todo lo que dijeron que no podía ser. 2 años después de aquella cena de domingo que cambió mi vida, me paré frente a mi espejo de cuerpo entero, ajustando la placa con el nombre CEO en la puerta de mi nueva oficina. Ya no solo jefa de departamento, sino directora ejecutiva de mi propia firma de consultoría financiera, especializada en ayudar a las mujeres a alcanzar la independencia económica. La victoria final no estuvo marcada por un solo momento, sino por la profunda comprensión de que ya no me definía en relación con James o lo que había sucedido. La mujer que me devolvía la mirada en el espejo no era una sobreviviente, no era una exesposa, ni siquiera era una campeona de la independencia financiera de las mujeres. Aunque era todas estas cosas, era simple y poderosamente ella misma. Mi teléfono vibró con un texto de Eleanor. Acabo de terminar mi última sesión de terapia. El terapeuta dice que estoy lista para escribir mi propio libro. ¿Escribirías el prólogo? Su transformación había sido tan completa como la mía. La mujer tímida que había pasado décadas a la sombra de Richard ahora poseía una de las galerías más respetadas de la ciudad, especializada en terapia artística y empoderamiento. Su historia se había entrelazado con la mía de maneras inesperadas, ambas resurgiendo del mismo hogar opresivo para encontrar nuestros propios caminos. La pieza final de la victoria llegó en forma de una invitación. La Asociación Nacional de Mujeres en Finanzas quería que dirigiera un panel sobre abuso financiero doméstico. El tema no era inusual, había participado en docenas de paneles de este tipo. Pero este era diferente. Entre los asistentes habría un grupo de estudiantes de derecho del nuevo lugar de trabajo de James, obligados a asistir como parte de su formación ética. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Caroline cuando se lo conté. No les debes nada. No se trata de deber, respondí. Se trata de mostrarles que el final de una historia puede ser el comienzo de una mejor. El día del panel, usé el mismo vestido rojo que había usado en aquel fatídico domingo, no como un recordatorio del dolor, sino como un símbolo de lo lejos que había llegado.
La bofetada que una vez me había escocido en la mejilla se había convertido en el catalizador de un movimiento, que había ayudado a cientos de mujeres a encontrar su fuerza. James estaba allí, sentado en la última fila con sus estudiantes. Había envejecido más de lo que 2 años deberían justificar, su cabello gris en las sienes, su postura menos imponente. Nuestras miradas se encontraron brevemente mientras subía al escenario, y por primera vez, no sentí nada. Ni ira, ni miedo, ni satisfacción por su caída. Se había vuelto irrelevante para mi historia. El abuso financiero, comencé, no se trata solo de dinero. Se trata de poder, control y la erosión sistemática de la autoestima. Pero hoy, no estamos aquí para hablar de victimismo. Estamos aquí para hablar de victoria. Mientras compartía mi historia, nuestra historia, observé los rostros de la audiencia. Mujeres jóvenes tomando notas con feroz determinación, hombres moviéndose incómodamente al reconocer sus propios comportamientos, y en la última fila, James, presenciando el florecimiento completo de la fuerza que tanto intentó reprimir. Después del panel, una joven estudiante se me acercó, mirando nerviosamente por encima del hombro a James. «Estoy en una relación», susurró. «Todo lo que describiste. Nunca antes había tenido palabras para ello». Le di mi tarjeta, viéndola guardarla rápidamente en su bolsillo. Otra semilla de libertad plantada. Otro círculo completándose. Esa noche, organicé una pequeña cena en mi apartamento de lujo. Eleanor estaba allí, mostrando fotos de su última exposición. Caroline compartió noticias de su ascenso a socia en su firma de consultoría. Incluso la sobrina de James, Emma, ahora estudiante de Derecho especializada en Derechos de la Mujer, se unió a nosotras. Cerrando el círculo, reflexionó Eleanor, levantando su copa. Hace 2 años, una cena de domingo nos destrozó. Ahora aquí estamos, más fuertes por la ruptura. La victoria final no estuvo en el éxito material, aunque eso fue dulce. No estuvo en los reconocimientos profesionales ni en las vidas que habíamos ayudado a cambiar. Estuvo en la certeza tranquila de que nos habíamos convertido exactamente en quienes debíamos ser. No a pesar de nuestro pasado, sino porque habíamos elegido transformarlo en combustible para el crecimiento. Mientras mis invitados se iban esa noche, me paré en mi balcón, observando las luces de la ciudad parpadear como estrellas. La mujer que una vez había planeado su escape en secreto ahora planeaba expansiones de su empresa a plena luz del día. La voz que había sido silenciada ahora llegaba a miles. Las manos que una vez habían temblado ahora sostenían las riendas de su propio destino con firme confianza. Mi teléfono vibró una última vez. Un mensaje de la doctora Martínez. Vi tu panel hoy. ¿Recuerdas cuando viniste a verme por primera vez, planeando tu escape? Mírate ahora. Esto no es solo una victoria, Sara. Es trascendencia. Tenía razón. La victoria final no se trataba de ganar o perder, venganza o redención. Se trataba de descubrir que la persona en la que había estado luchando por convertirme había estado allí todo el tiempo, esperando el coraje para emerger. Toqué mi mejilla, recordando el escozor de esa bofetada que había puesto todo en movimiento. Lo que había parecido un final había sido en realidad un comienzo. Al intentar ponerme en mi lugar, James me había ayudado sin querer a encontrarlo, no como su esposa, no como su víctima, sino como la arquitecta de mi propio destino. El círculo estaba completo. La historia había encontrado su verdadero final, no en el momento en que me fui, sino en la mujer en la que me había convertido al caminar hacia mí misma.